Como lo habíamos anunciado, está con nosotros de manera personalísima, este término que nos acostumbró el Consejo Nacional Electoral, el doctor Javier Rodas Garcés, ex aspirante al rectorado de la Universidad de Guayaquil. Vamos a hablar sobre la ilegitimidad de las elecciones de la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Rodas? Un gusto tenerlo acá en los estudios. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación para reflexionar en torno a lo que es nuestra Universidad de Guayaquil, un bien público, le pertenece a la sociedad y todos estamos involucrados en su desenvolvimiento, en su desenlace, en el desempeño de sus misiones esenciales. ¿Cómo queda la elección que se dio el día viernes, aunque había una decisión de una jueza que suspendía este proceso? Con mucho gusto. Usted me invitó para hablar sobre la ilegitimidad de este proceso electoral en la Universidad de Guayaquil. Y es importante tener presente los antecedentes. No puede ser legítimo un proceso electoral convocado por una ilegítima comisión interventora. La comisión interventora, el régimen interventor impuesto en la Universidad de Guayaquil a partir del mes de octubre del 2018 es de origen ilegítimo y también es ilegítimo en su ejercicio y en todas sus consecuencias. Y lo voy a explicar por qué. En primer lugar, la intervención fue una especie de asalto a la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil fue tomada por asalto en aquella época del reparto vergonzoso de la patria, donde se repartieron las instituciones públicas, los bienes públicos, el patrimonio público, las empresas públicas, y le correspondió en ese reparto vergonzoso de la patria a una élite política económica, la Universidad de Guayaquil, que fue a título de intervención inicialmente por 3 meses a procurar resolver supuestamente problemas coyunturales, pero se extendió a 35 meses, lo cual significa que se vulneró de principio los fundamentos constitucionales respecto del ser y del quehacer de la universidad, que es su autonomía. Un régimen interventor que quiso perennizarse en la Universidad de Guayaquil no para fortalecerla, sino para destruirla, y que eso quede absolutamente claro. Fue el interventor que se debe a determinados intereses de las universidades privadas locales y a intereses de carácter político a devastar de manera masiva toda la institucionalidad académica, científica y cultural de la Universidad de Guayaquil. Le ruego que se digne hacer una contrastación entre lo que ha significado en estos 2 años, 5 meses que lleva esta rapaz intervención, los índices de crecimiento y de fortalecimiento de las universidades privadas locales a las que él pertenece y defiende, versus la destrucción sistemática de la Universidad de Guayaquil en ese mismo lapso. En efecto, esta intervención no puede reivindicar absolutamente ningún estándar de calidad que haya logrado fortalecer ninguna de las actividades sustanciales de la universidad, ni en materia de formación, ni en docencia, ni en investigación científica, ni en vinculación con la sociedad, ni en programas de posgrados, en fin, ha tenido a la universidad como un armatoste ineficiente. Lo único que puede reivindicar es la colocación de un gran cerco que ha hecho en todo el campus universitario a costos millonarios que deberán ser fiscalizados en su oportunidad, y nos ha mantenido en el campus universitario como una especie de panóptico entre cámaras de seguridad, torniquetes, guardias privados y con grilletes que ahogan todos los principios de la autonomía, de la libertad, de la democracia, del cogobierno en la Universidad de Guayaquil. Un régimen interventor que concentró todos los poderes y todas las potestades del quehacer universitario y nadie podía oponerse a sus disposiciones. Y en ese sentido, el llamamiento a estas elecciones que realiza este régimen interventor, ya al final de su régimen, al final de su periodo, no lo hizo antes, tenía que haberlo hecho antes, si que quería realmente hacer una renovación de la institucionalidad democrática en la universidad, y lo hace ahora con procedimientos absolutamente oscuros, opacos, direccionados exclusivamente a que gane su candidato. Doctor Rodas, a ver,
los miembros del Electoral de la Universidad de Guayaquil dicen que ellos no acataron la medida de la jueza o la resolución de la jueza porque nunca les notificaron. De acuerdo a lo que incluso ayer mismo la propia rectora encargada de la Universidad de Guayaquil lo ha manifestado en una rueda de prensa, que no han notificado a la universidad o a las personas que tenían que hacer cumplir esa medida, que nunca les llegó la notificación. Mienten descaradamente, mienten sin vergüenza, como han mentido siempre a lo largo de todo este régimen interventor. Se proclamaron salvadores de la Universidad de Guayaquil, pero resultaron ser los destructores de la Universidad de Guayaquil. Ha sido un Atila el que ha destruido la Universidad de Guayaquil, este régimen interventor. Y en el caso del proceso judicial que se instauró como consecuencia de la vulneración masiva de los derechos, porque esta intervención se convirtió en una maquinaria de destrucción, de pulverización de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria, y entre esos derechos, los derechos de participación, que negó no a un candidato, sino a toda una lista de 46 miembros. De un plumazo dejó afuera a todo este conjunto de candidatos, dizque porque no han cumplido determinados requisitos. Eso es absolutamente falso. Estamos pidiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se haga una veeduría de este proceso, para que concomitantemente con la actuación del órgano jurisdiccional que ha dispuesto la suspensión de los efectos jurídicos de la convocatoria a elecciones, que desacataron, no porque no fueron informados, no porque no fueron notificados, constan las razones actuariales dentro del expediente de este proceso constitucional, que todas las autoridades fueron debidamente notificados a través de sus correos electrónicos. Pero es importante también tener presente que no solamente fueron notificados los accionados, las autoridades de la comisión interventora y también los miembros del Tribunal Electoral, sino también fueron notificados la Procuraduría General del Estado y la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, que hizo una constatación el día de las elecciones respecto al cumplimiento de la medida, y en efecto elevó un informe a la jueza sobre el incumplimiento de esta medida cautelar, lo cual agrava la situación jurídica tanto del presidente del Tribunal Electoral, que fue debidamente notificado, tanto así que el día anterior se atrevió a decir por redes que las elecciones van porque van, no obstante haya una decisión judicial. Entonces, a ese nivel de rebeldía, lo propio lo hizo la señora que funge de presidenta de la Comisión de Intervención. Valdría la pena preguntarle quién le otorgó, si el Consejo de Educación Superior la ha legitimado luego de la renuncia del principal responsable de esta época de destrucción de la Universidad de Guayaquil, el doctor Pazley. Una vez que renunció, se fue por la presión de la comunidad universitaria, ya no podía seguir haciendo más daño a la Universidad de Guayaquil, y deja encargado entonces, como si fuese una sucesión de orden personal, de intereses personales y no sujetos al derecho público. Estamos pendientes del pronunciamiento del Consejo de Educación Superior respecto de la legitimidad de las actuaciones de la doctora Monserrate como representante legal de la universidad y por lo tanto como presidenta sucesora de la comisión interventora, que es la que hace la convocatoria a elecciones. Convocatoria a elecciones que, repito, ha sido dejada sin efecto por orden judicial. Por lo tanto, no hay elecciones. Las elecciones que se realizaron no existen jurídicamente. En las próximas horas, con seguridad, la señora jueza, que convocará a una audiencia para que las partes debatan respecto de sus respectivas tesis, se pronunciará respecto de esta situación. Doctor, la sanción que podrían recibir las personas que incumplieron esa disposición judicial, de acuerdo a lo que dice el artículo 282 de la Constitución, dice: incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Dice: la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Está completamente configurado este delito con las actuaciones de insumisión, de incumplimiento de parte de las autoridades de la universidad.
En consecuencia, se presentó ya ante la Fiscalía la respectiva denuncia y cursa el trámite respectivo. Eso en el orden jurídico penal como consecuencia. Pero también hay otras consecuencias que acaecen por el incumplimiento de la medida judicial. Se alzaron de hombros, dicen no conocerla, cuando lo conocía perfectamente todo el mundo, toda la comunidad universitaria, todos los estamentos universitarios, la sociedad lo conocía y no conocían ellos. Es totalmente curioso y no es válido en absoluto ese argumento que interponen las autoridades con el solo fin de justificar su incumplimiento, su insubordinación al ordenamiento constitucional. Y aquí quiero hacerle una brevísima puntualización, que no solamente son efectos jurídicos penales, sino también efectos jurídicos de carácter constitucional. Se iniciará la respectiva demanda de incumplimiento de esta decisión judicial para que sea la Corte Constitucional la que establezca las responsabilidades que llegan hasta la destitución de los funcionarios públicos insumisos a las decisiones judiciales. Pero también es importante puntualizar, y eso que lo conozca bien la ciudadanía, que este régimen interventor hace caso omiso de todas las decisiones constitucionales, tanto de la Constitución de la República como también de las sentencias de la Corte Constitucional y de las sentencias de los jueces constitucionales. Y el interventor se permite llamar terrorismo judicial a todas aquellas acciones y trámites y procesos judiciales que se instauran precisamente para suspender los efectos jurídicos de las decisiones absolutamente arbitrarias y autoritarias que emite este interventor, este régimen interventor, de tal manera que se ha implantado una cultura institucional perversa de incumplimiento sistemático de las decisiones judiciales. No es la única decisión judicial que no quieren acatar. Hay decisiones judiciales de la propia Corte Constitucional, por ejemplo, a favor de los jubilados, o de los jueces constitucionales a favor de docentes que deben ser reintegrados cuando fueron cesados de manera arbitraria mediante abusivos regímenes disciplinarios instaurados por el interventor. En fin, se ha vivido un verdadero caos jurídico en la Universidad de Guayaquil y una total anulación del principio de la autonomía universitaria y una ineficacia total respecto del trabajo de la intervención en materia de las funciones esenciales de la universidad. En definitiva, ha sido una intervención totalmente inconveniente. Es lo peor que le pudo haber pasado a la Universidad de Guayaquil, la presencia de este régimen interventor contrario a los intereses de la Universidad de Guayaquil. Estamos dialogando con el doctor Javier Rodas Garcés, ex aspirante al rectorado de la Universidad de Guayaquil. Para continuar este diálogo le voy a dar paso a mi compañera Patricia Giller, que tiene más inquietudes. Patricia. Doctor Rodas, ¿cómo está? Con mucho gusto. Créame que no sé por dónde comenzar, porque me siento devastada con lo que usted ha mencionado de la universidad y con otras cosas que yo conocía justamente por la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Ellos me daban cosas, por ejemplo, no solo todo lo que usted ha dicho, sino que cosas como en el aspecto cultural, que existían espacios, que existían presupuestos, pues estos últimos 3 años han sido anulados. Les han quitado hasta las salas de ensayo, les han anulado presupuestos, no han podido participar ni nacional ni internacionalmente en algunas actividades que los habían invitado. Es decir, el caos ha sido completo. Pero yo me pregunto, doctor, ¿por dónde empezar? Porque si usted dijo hace un momento que judicialmente, o sea, esto tampoco ha funcionado, entonces, ¿cómo solucionar? ¿Por dónde? Porque si judicialmente no ha funcionado, pues las denuncias, no sé si estarán si las tomarán en cuenta, las seguirán, las investigarán tarde, mal o nunca. Ya, entonces eso me preocupa porque ¿hasta cuándo la Universidad de Guayaquil, la más grande del país, va a tener que soportar esta clase de atropellos y por lo tanto también los estudiantes que ahí quieren formarse como profesionales? ¿Para dónde seguir ahorita? Sí. Mire, hemos propuesto precisamente como colectivo, el colectivo Unidos por la Universidad de Guayaquil, que congrega en su seno a los más amplios sectores de académicos, de estudiantes y de trabajadores progresistas de nuestra universidad,
que hagamos posible la construcción de un gran frente, de un gran liderazgo colectivo, visionario, íntegro y de servicio a favor del rescate de la Universidad de Guayaquil, para conducirla a una etapa de esplendor, de prosperidad, de desarrollo, como debe ser una universidad moderna. Pero lamentablemente no solo es la intervención el obstáculo que hay que remover, y removerlo lo más pronto posible, pues se trata, repito, de el encrudecimiento de la crisis que ha provocado esta intervención y la devastación total de la Universidad de Guayaquil, porque responde a intereses de las universidades privadas. El mismo interventor tiene un conflicto de intereses con respecto a la Universidad de Guayaquil. Él lo ha dicho públicamente, que el Estado debe intervenir en las universidades privadas, apoyando a las universidades privadas y no a las universidades públicas. Y amenazó este perverso interventor hasta encerrar la Universidad de Guayaquil, y lo dijo públicamente. Entonces es absolutamente claro que el interventor fue con el destino manifiesto de destruir deliberadamente a la Universidad de Guayaquil, y lo ha logrado. Tanto así que devuelve al Estado decenas de millones de dólares anualmente y no ejecuta el presupuesto institucional en el mejoramiento infraestructural, por ejemplo, de la Universidad de Guayaquil, en el mejoramiento de sus procesos de investigación, de sus procesos de vinculación con la comunidad, de sus procesos de internacionalización de la universidad, de sus procesos de posgrado. Es decir, no ha hecho absolutamente nada. Ha convertido a la Universidad de Guayaquil en un armatoste ineficiente, inútil, que no sirve para nada, y una total falta de cohesión de todos los estamentos universitarios, porque ha impuesto el régimen del miedo. Y entonces aquella persona que intente disentir de los criterios de la universidad, del señor interventor, y que tenga una posición crítica, inmediatamente lo persigue. Y ha implantado entonces el miedo, y nadie quiere intervenir. Entonces es necesario, en primer lugar, respondiendo a su pregunta, que todos perdamos el miedo a un régimen interventor rapaz que ha destruido nuestra universidad, que nos organicemos y en función de los derechos constitucionales que establece nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la resistencia, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autonomía, que están consagrados para la universidad pública, podamos ejercer esos derechos y sean los propios claustros universitarios, el claustro de los docentes, el claustro de los estudiantes, el claustro de los trabajadores, los que dirijan la universidad, que nunca más nuestra universidad sea un espacio de disputa de mafias internas y de mafias externas. Le decía que no solamente es la intervención la que hay que remover como obstáculo para el desarrollo de la universidad, sino también aquellas mafias internas que han hecho administraciones últimamente absolutamente mediocres, corruptas, mafiosas, diezmeras, y eso hay que destruir también, porque es necesario conducir a nuestra universidad a una radicalización de la democracia, a una radicalización de la transparencia, a una radicalización académica, una revolución científica, Permítame que una le revolución interrumpa académica, aquí, pero fundamentalmente una revolución ética. Y eso se logra precisamente a través de la cohesión de los estamentos universitarios y de su alto nivel de conciencia. Doctor, mire, permítame que le interrumpa aquí. Estoy de acuerdo con usted, pero ¿cómo perder el miedo cuando, por ejemplo, un grupo de estudiantes que no era escuchado cometió un error, si es verdad, un error y grave, cuando pusieron esos explosivos? No era la manera de reclamar, pero era la desesperación al no ser escuchados. ¿No? Al ver cómo los recursos de la universidad se iban en cualquier otra cosa, menos en los estudiantes. Y resulta que ahora tienen una sanción de 10 años. Entonces, ¿cómo perder el miedo, doctor, cuando si nosotros utilizamos el sentido común, nos vamos a dar cuenta que quienes estaban al frente de la universidad no estaban porque sí, pues hay justamente esos intereses de quienes desde afuera gobiernan y son los que los ponen ahí a dedo.
O sea, estamos hablando de luchar contra el poder. ¿Por dónde empezar a perder el miedo cuando volvemos al centro del asunto de que hay un sistema judicial que no nos respalda al común de los ecuatorianos y por lo tanto pues llevaremos siempre las de perder? Sí, vuelvo a insistir, es necesario elevar el nivel de conciencia respecto al principio sustancial del ser y del quehacer de la universidad, que es la autonomía. En la medida en que todos los miembros de la comunidad universitaria nos empoderemos de que es la autonomía, es decir, la capacidad de autogobernarnos, la que posibilita la realización plena del quehacer universitario, tenga la seguridad que a nivel de esa conciencia que desarrollemos todos los miembros de la comunidad universitaria, nos convertiremos en una especie de coraza para evitar que influjos externos de poderes legítimos o ilegítimos que pretenden capturar de la Universidad de Guayaquil sean repelidos oportunamente, justamente a través de esa gran capacidad organizativa y de conciencia de la propia comunidad universitaria. Eso no se puede lograr ciertamente de la noche a la mañana, pero es necesario ir creando este liderazgo colectivo, visionario, íntegro y de servicio que permita conducir a la Universidad de Guayaquil hacia una etapa de esplendor como una potencia académica, científica, cultural, deportiva, pero fundamentalmente ética. Hay recursos humanos, hay talento humano extraordinario de académicos, la voluntad del movimiento estudiantil, hay el gran apoyo de los trabajadores y en esa medida se tendrá que seguirse trabajando en el desarrollo de ese nivel de conciencia que permita a todos empoderarnos de la necesidad de transformar la universidad. Son 153 años que tenemos de Universidad de Guayaquil, es el momento irruptivo de la historia de nuestra universidad que hace necesario esta transformación. Y no solamente con las propias fuerzas institucionales internas que hay que recomponerlas, sino también a través del apoyo de la ciudadanía, el poder ciudadano, a través de las organizaciones sociales, a través de veedurías ciudadanas, a través de observatorios ciudadanos. Recordemos que la universidad es un bien público, le pertenece a la sociedad y por lo tanto la sociedad también debe empoderarse respecto de la necesidad de orientar a la universidad hacia el cumplimiento de sus objetivos esenciales, mirando objetivamente al interés general. Y repito, que no sea nuestra universidad, que nos duele tanto, simplemente una cancha de disputa de mafias que quieren destruirla o obtener beneficios personales o de grupo. Bien, entonces es importante finalmente decir cuál es el destino de esta acción constitucional. Yo quiero decirles que estamos en efecto en manos de la justicia en este momento. Corresponderá a la justicia determinar cuál es la suerte de este proceso electoral espurio que se realiza, proceso electoral con transparencia, con absoluta objetividad, participativo, que no sea discriminatorio, que haga posible la plasmación práctica de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. No tienen por qué excluir a un grupo. Eso no se puede admitir, ni en sentido común elemental, menos aún en el marco de protección de los derechos humanos, en este caso derechos de participación. Entonces, las elecciones estuvieron encaminadas, que eso quede absolutamente claro, por este régimen interventor, para dejar a un sucesor a toda costa, a un sucesor de la intervención que le guarde las espaldas a la intervención y no revele y no persiga el conjunto de atrocidades que ha cometido en estos 2 años, 5 meses la intervención en contra de los intereses esenciales de la universidad, en contra de sus miembros, en contra de la dignidad universitaria, en contra de la reputación de la Universidad de Guayaquil. En definitiva, eso es lo que pretende a toda costa defender el interventor, que haya un candidato erigido en rector con la utilización de toda la maquinaria institucional de la universidad para que haya un guardián de todo aquello que hizo de malo la intervención en contra de los intereses de la universidad. Y eso hay que romper. Y está en manos de la justicia, precisamente, determinar la realización de un nuevo, como ya lo determinó, y debe consagrarlo y ratificarlo en los próximos días, ratificar la necesidad de un nuevo proceso electoral
con las respectivas veedurías ciudadanas, con la intervención de la sociedad civil, de los organismos de protección de los derechos humanos, para que se pueda hacer unas elecciones transparentes, democráticas, limpias, como corresponde a un régimen democrático. Es en ese sentido que nosotros estamos abogando. Ojalá no sí. queremos conspirar contra la institucionalidad universitaria, menos aún con la restauración de su vida democrática, que debe ser ya, pero tiene que hacérselo a base del respeto de los derechos de los demás. Hay una intención, repito, absolutamente explícita de la intervención de dejar a un rector que responda a sus intereses y que cuide sus espaldas y que no sea luego recriminado ni perseguido por las atrocidades que este régimen interventor ha realizado en contra de los intereses de la universidad. Gracias, doctor. Jaime. Gracias, Patricia. Doctor, ¿ustedes qué van a esperar ahora? Después de todo lo que se dio, la elección del día viernes, ¿la decisión de quién? ¿De la jueza? ¿Cómo no? Es la decisión de la jueza va a llamar en los próximos días, según el procedimiento constitucional. ¿Ella qué espera? ¿Que tal vez se proclamen resultados? No. Entiendo que de manera inmediata va a convocar a una audiencia para atender los requerimientos del régimen interventor, que señala que es ilegítima la decisión de la jueza, la cuestiona, y entonces ese debate jurídico tendrá que realizarse en un escenario público de debate, precisamente de una audiencia en la que la jueza tendrá que tomar la decisión. Si hace la revocatoria de la decisión que tomó anteriormente o se ratifica en ella. Si se ratifica en la decisión, significa entonces que la Universidad de Guayaquil tendrá que reiniciar el proceso electoral en los términos que garanticen los derechos de todos de participación. Doctor, finalmente, en honor al tiempo, me gustaría que esto me lo conteste en unos 30 segundos. ¿Por qué se lo descalifica al doctor Javier Rodas? Se lo descalifica bajo una falsedad absoluta respecto de un impedimento que dicen que tengo por una orden de Contraloría. Los temas de Contraloría, debe saberlo el público, son temas que están sometidos a debates y a impugnaciones. En el caso particular mío, respecto de un examen que se realizó a una gestión que cumplí durante un lapso de pocos meses en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, como gestor de educación continua, que fue una actividad de carácter académico, científico y de autogestión, con recursos privados, no con recursos públicos, no con recursos del presupuesto institucional de la universidad. Fue la conjunción de esfuerzos de un conjunto de graduados que autofinanciamos actividades académicas, científicas y culturales con motivo de los 150 años de nuestra facultad. Inclusive contribuimos con el mejoramiento de la sala del auditorio principal de nuestra facultad, de nuestro Paraninfo. Y eso cree el interventor que ha sido manejo irregular de recursos. Eso no son recursos públicos, son recursos privados que nos corresponde a los graduados, que nos autofinanciamos a través de las aportaciones de cada uno de nosotros con la finalidad de hacer actividad académica con motivo de los 150 años de nuestra facultad en el año 2018. Entonces llega el interventor y a través de la Contraloría me persigue para que establezcan responsabilidades administrativas y la destitución. Destitución que ha sido impugnada, y mientras curse la impugnación no hay acto de la Contraloría firme ni ejecutoriado. Por lo tanto, no procede la alegación de impedimento, porque no tengo ningún impedimento. ¿Y se descalifica toda su lista? Y no solamente que me descalifican a mí, sino que descalifican al conjunto de la lista. Eso es una verdadera aberración jurídica. Yo quiero que sepan que el interventor nos persigue, que el interventor ha tomado esta decisión por pura retaliación política, porque hemos sido absolutamente críticos respecto de su gestión, como lo estamos haciendo en este momento aquí con la más absoluta claridad respecto de esa gestión. Entonces, ha sido en efecto una represalia
que afecta sin duda a un colectivo amplio de candidatos que representan una fuerza importante en la democracia universitaria. Y es a eso a lo que estamos oponiéndonos precisamente con las medidas de carácter constitucional y con las acciones penales que estamos impulsando con la finalidad de que se reivindiquen nuestros derechos y se sancione a los responsables de la violación de nuestros derechos. Doctor, quiero agradecerle por haber venido a este espacio. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, a las órdenes. Ha sido el doctor Javier Rodas Garcés, ex aspirante al rectorado de la Universidad de Guayaquil, aquí en el programa Los Especialistas.